amada familia en Cristo, por dejarnos llegar una semana más a vuestros hogares, confiando plenamente en el Señor de que esto pueda terminar pronto y que podamos volver a estar reunidos y podernos volver a dar un abrazo. Quiero hacer una especial mención a todos los hermanos que nos reunimos aquí en Murcia. Quiero dar un fuerte abrazo y saludo a los hermanos que nos reunimos que nos estamos reuniendo cada semana en Puente Tocinos, a la comunidad cristiana de Murcia. Sin tampoco olvidarme a los hermanos de la comunidad cristiana de Archena, que también nos están viendo en esta hora. Quiero mandarles un abrazo, una bendición de parte del Señor y darles también una palabra de ánimo para que podamos seguir adelante y que sigamos confiando plenamente en el Señor y que Él tiene el control de absolutamente todo. Y como dice la palabra, que de Él somos y por Él somos y para Él somos. Así que, hermanos, sigamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quiero empezar este estudio con las palabras del rey David, que las tenemos escritas en el Salmo 34, y nos dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en los buenos y en los malos tiempos, porque nuestro Dios es digno de ser alabado y agradecido por siempre y para siempre. A Él sea toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Y juntos poder decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza debe estar, queridos, de continuo en nuestra boca. Gracias a todas las personas, los hermanos que nos ven en los diferentes lugares, de otras congregaciones, nos ven en otros países también y pueden compartir con nosotros. Quiero mandar un cordial saludo a todos los familiares de los diferentes países que están conectados y de una de otra manera nos ven. Que el Señor les bendiga y también que les dé mucha fuerza para seguir adelante. Quiero con ustedes esta mañana, querida familia, compartir algo que Jesucristo vivió con sus discípulos, y lo podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 14, 22 al 23, y vemos cómo las tempestades y las dificultades pueden estar siempre presentes en la vida del cristiano, y cómo el Señor nos puede fortalecer en estos tiempos. Queridos, quiero que vayamos a Mateo capítulo 14, y vamos a dar lectura. Mateo capítulo 14, versículo 22 y 23. Y enseguida, dice, Mateo capítulo 14, 22 al 27, dice: y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes. Una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas, y cuando llegó la noche estaba allí solo. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar, pero cuando los discípulos le vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma!, y gritaron de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Es posible, quiero hacer una pregunta, lanzar una pregunta y decir: ¿es posible que como discípulos de Cristo tengamos que pasar por muchas tempestades y dificultades en esta vida para poder llegar al cielo? Es una pregunta que nos hacemos, que me he hecho, y también quiero compartir con ustedes y decir: ¿es posible que como discípulos, como seguidores, como hijos de Dios, tengamos que pasar por muchas tempestades o dificultades en esta vida para llegar al cielo?
Y la respuesta es un claramente sí. Sí, porque en Lucas 22, 31 al 32 nos dice el mismo Jesús diciéndole a Pedro, le dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Eso le dice el mismo Jesús al apóstol Pedro. En ese tiempo era discípulo, era Simón. Le dice que Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, ¿no? Que siempre para estarnos probando, para pasarnos por fuego, y eso el Señor lo permite para que nosotros, para ver dónde está nuestra fe y nuestra confianza puesta en el Señor. Tal vez lo que estamos pasando en estos tiempos, en los diferentes lugares, muchos hermanos, personas, tal vez estén escaseando los alimentos o la impaciencia de no poder salir a ningún sitio, o tal vez el trabajo no están esperando nuestros jefes y en muchos lugares como aquí están haciendo ERTES o simplemente han sido despedidos. Y tal vez la preocupación de todas estas circunstancias por las que estamos pasando, y por eso nosotros, nuestra confianza y nuestros ojos debe estar en Cristo Jesús. Otro versículo que nos dicen, para poder entrar, queridos, nos dice en 1 de Pedro 1, 6, 7, en la epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 6, 7, en la primera epístola, nos dice, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nuevamente nos está diciendo el apóstol Pedro. Vemos que Jesucristo le dice a Pedro que van a ser zarandeados como trigo, le dice, por parte de Satanás. Y aquí el apóstol Pedro, con las palabras seguramente resonando en la cabeza de él, le dice lo mismo a los cristianos, a sus hermanos. Les dice que aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo Jesús en nuestras vidas, queridos. Entonces vemos que nosotros, como hijos de Dios, como sus discípulos, pasamos diferentes circunstancias, pasamos diferentes pruebas, pasamos por una etapa muchas veces en el que nuestra fe va a ser probada, como dice, como el oro que es pasado por fuego, para verdaderamente ver dónde estamos establecidos, dónde está nuestro fundamento, si nosotros estamos en la roca que es Cristo Jesús, o tal vez estamos edificados sobre la arena, que dice que todas las personas que están en Cristo Jesús, vengan vientos fuertes, vengan tormentas, venga lo que venga, dice que permanecerán porque su fundamento, porque Él está puesto en la roca que es Cristo Jesús. Pero otras personas que están edificando sobre arena, dice que vendrán vientos fuertes, vendrán tormentas, y dice que todo eso desaparecerá y será muy grande su ruina. Hoy es el tiempo de que nosotros, como hijos del Señor, tengamos y esperemos siempre en el Señor. El discípulo de Cristo siempre va a estar en peligro de cualquier índole. Satanás dirige, escuchen bien queridos, Satanás dirige sus ataques desde el primer día en que nos convertimos, porque no quiere que nosotros seamos fieles a Jesucristo. Desde el primer día que nosotros nos convertimos, Satanás marca un plan, traza un plan para a nosotros destruir nuestra fe, destruir lo que nosotros creímos en un momento determinado. Ese es un enemigo. Tenemos otro enemigo que se llama mundo, que nos bombardea con toda clase de artimaña y afanes para que nosotros abandonemos nuestra fe. Hoy podemos ver cómo nos bombardea, cómo llega por diferentes lugares. El mismo internet se ha convertido en enemigo de los cristianos, y muchos están abandonando la fe porque están sumergidos en redes sociales y les quita muchas veces mucho tiempo, queridos. Y no nos olvidemos de un tercer enemigo, y puedo decir yo que es el peor, el enemigo más formidable que tenemos nosotros. Y se llama, el peor enemigo que nosotros tenemos, se llama Javi, o sea,
nosotros mismos. Los deseos de la carne, los deseos que tal vez nosotros tenemos, que va en contra de los deseos de Dios. Por eso el peor enemigo que el hombre tiene no es ni Satanás, no es ni el mundo, sino es la carne, porque dice que la carne y sus deseos pasarán, y muchas veces el hombre se sumerge en esos deseos. Y estos tres agentes los podemos encontrar en una parábola que Jesucristo dio a sus seguidores cuando él hablaba en el Monte de los Olivos. Dice Mateo 13, 3, 9. Vamos a ver un poco de esto para ver cómo el Señor ve todo lo que sus seguidores pasan y nosotros también poder aprender de todo esto y seguir adelante. Dice Mateo 13, 3 al 9. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y luego termina diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Esto es muy importante, queridos. El que tiene oídos, el que tenga capacidad de discernir, que los tenemos todos, Al que llegue la palabra de Dios, nos está diciendo, al que llegue la palabra de Dios, haga caso. Haga caso lo que está diciendo el Señor. El que tiene oídos, oiga. Y luego en el versículo 18, tenemos la explicación de esta parábola. Y nos dice, oíd pues vosotros la explicación de la parábola del sembrador. Nos está diciendo esta parábola que cayó la semilla sobre 4 tipos de tierra. La semilla cayó sobre 4 tipos de tierra. Y también nos dice que 3/4 partes de estas semillas no crecieron, sino que murieron. Imagínense, de todo lo que se sembró, 3/4 partes se perdieron. Y tan solo 1/4 parte es la que dio fruto, como nos dijo en el versículo leído, a 30, al 60 y al 100 por una. Dice el 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En esta primera categoría nos está diciendo que la palabra ni siquiera entró a los corazones de los receptores, ni siquiera entró. No la creyeron. Por eso dice que vinieron los pájaros del cielo, las aves del cielo y se la comieron, porque ni siquiera entró en sus corazones. Satanás se encargó de que no llegue a sus corazones, de que tal vez oyeron y, como se dice vulgarmente, por un oído entró y por el otro se les salió, para que oyendo no entendieran y viendo no crean, como dijo Jesucristo, porque su corazón está engrosado, porque su mirada está velada. Entonces podemos ver que la palabra de Dios llega a muchas personas, pero muchas personas no creen. Esto es lo que nos está diciendo en esta primera parte, pero quiero enfocarme en la segunda y tercera parte, donde sí compete a nosotros, a los que somos seguidores de Jesús. Y nos dice los de sobre la piedra, Mateo 13, 20 al 21. Veamos esta segunda y esta tercera categoría. Para la segunda categoría, leemos, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Miren lo que está diciendo. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, escucharon, les llegó la palabra a su corazón, porque dice que reciben la palabra con gozo, es decir, como dice la palabra, que nunca llega vacía, sino que hizo mella en sus corazones, entró a sus corazones, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Qué nos está diciendo? Que estas personas de esta categoría sí creyeron, pero nos dice que creyeron por algún tiempo.
¿Y qué nos está diciendo esto? Que la fe tiene una dimensión de tiempo. En otras palabras, el hecho de que alguien crea no significa necesariamente que creerá por el resto de su vida. Mira lo que está diciendo, no puede ser un momento que cree, que lo recibe con mucha fe, que lo recibe con esperanza, pero llega un momento donde también esta fe en una dimensión de tiempo puede perderla. Puede ser que solo crea, pero por un determinado tiempo. Una vez que algún tiempo se acaba, esa persona ya no está en la fe, como le sucedió a la gente que se describe en esta categoría. Nos dice que comenzaron bien, pero después de este comienzo, después de algún tiempo, en tiempos de persecución, en tiempos de tentación, en tiempos de cualquier cosa que venga a su vida, dice que se apartan, se dan por vencidos. Y son gente que escucharon la palabra, la aceptó y que seguramente testificaron a familiares, amigos, contaron las grandes maravillas que Jesús hizo en sus vidas. Y que en lugar de permanecer firmes aceptando este llamado, este estigma que el Señor nos dio para que nosotros seamos sus servidores, sus seguidores, se dieron por vencidos y se apartaron de la fe. Tuvieron un brillante comienzo, pero lastimosamente por la tentación de cualquier índole cayeron, y no solamente eso, sino que se ofenden contra Dios, contra la iglesia y terminan apartándose de la verdad. Esa gente creyó alguna vez, pero dejaron de creer. De hecho, la palabra traducida como que se apartaron es la palabra griega que significa apistemi, que significa alejarse. De ahí, apartarse significa apostatar, ¿no? Cuando habla la palabra de apostasía, de apostatar, es alejarse de la verdad. Es posible que apostatar o apartarse para aquellos que han creído, debido a que por causa de la palabra padecieron tribulación o tentación. Sí, mucha gente que puede en estos tiempos alejarse, ¿no? O que puede pasar en estos tiempos que vivimos, por lo que nosotros estamos pasando por este tema del COVID-19, tal vez puede haber que mucha gente se despierte, haya el interés de acercarse a las congregaciones, y quién sabe que las congregaciones pueden sufrir un overbooking en el tiempo cuando ya pase todo esto y la gente comience a buscar a Dios y tengan esa necesidad de buscar a Dios como le sucedía a Jesucristo. Jesucristo, cuando iba por los pueblos predicando, por las aldeas, por los caminos, dice que la gente se aglutinaba, venían muchas personas sobre él, pero ¿qué buscaba la gente? La gente buscaba milagros, la gente buscaba que le diesen de comer, la gente buscaba, quién sabe, hasta distracciones. Pero miren, la pregunta es, de toda esa gente, ¿quién verdaderamente estaba dispuesto a seguir a Jesucristo? No, entonces la pregunta es, cuando esto termine y seguramente la gente vaya y se reúne en las congregaciones, ¿cuántas van a permanecer fieles? ¿Cuántas van a seguir adelante con este llamado? Y no solamente que sea algo momentáneo, que quieren escuchar o quieren tal vez liberar sus temores por lo que está pasando, o vayan en búsqueda de algo. Señor, perdí el trabajo, ayúdame. Es que Señor, no tengo nada, no tengo que comer y yo sé que tú me vas a ayudar. Lo mismo que le pasaba a Jesucristo. Pero eso es lo que no queremos y eso es lo que no pretendemos, sino que cuando haya en nuestro corazón arrepentimiento, cuando en nuestro corazón haya ese llamado de parte del Señor, que en nosotros haya ese cambio de actitud para convertirnos verdaderamente a Cristo y seguirle hasta que Él nos lleve a su presencia. Ver la meta, que la meta es Jesucristo. Primero entrar por la puerta. La puerta es Cristo, porque nos dice, estrecha es la puerta, estrecha es el camino. Jesucristo nos abre la puerta y luego tenemos que transitar por un camino. ¿Cuál es ese camino? Ese camino también es Cristo Jesús y es muy estrecho. Y por ese camino mucha gente se extravía. Mucha gente quiere ensanchar ese camino porque pretende vivir como ellos quieren. Pero ese camino es sumamente estrecho y es marcado por Jesús. Y Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la meta también es Jesucristo. Así que nosotros pasamos por una puerta, seguimos por un camino y llegamos y debemos llegar juntos, queridos, a una meta que es Cristo Jesús.
Porque Cristo, el deseo del Padre es que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y eso es lo que nos dice lastimosamente, que mucha gente que viene a Cristo, luego con el tiempo aborta la misión, se extravía, abandona por cualquier cosa, porque tuvieron pruebas, porque tuvieron luchas, queridos. Eso es lo que nos está diciendo. Y luego nos dicen esta otra categoría, y algunos cayeron sobre espinos. Estas son gente de una tercera categoría de la parábola del sembrador. Se trata de aquellos que escucharon la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosos. Los de la tercera categoría, que nos dicen que tenían el corazón abierto a la palabra, pero en su caminar empezaron a tener disposición para con el mundo, o sea, a los placeres, a los afanes de este mundo, así como al engaño de las riquezas, que permitieron que invadan sus corazones. ¿Qué nos dice? Que esas espinas ahogaron la palabra y dicen que la volvieron infructuosas. Nos damos cuenta que no basta con tener la palabra para dar fruto. La palabra por sí misma no se vuelve fructífera. Si ésta compite con los otros afanes, los afanes de este mundo, si el engaño de las riquezas y el engaño de los placeres y los engaños de los afanes de esta vida no son extirpados en nosotros, el resultado de esto va a ser cristianos infructuosos. Puede que conozca y que originalmente haya conocido la palabra, pero no hay fruto porque son personas infructuosas, porque se han dejado vencer por los afanes, se han dejado vencer por las riquezas, se han dejado vencer por los placeres. Y por esto, porque no han sabido extirparlo en su debido tiempo, hacen a la palabra infructuosa. Sin duda, así como el Señor lo explicó muy claramente, es imposible servir a dos señores, es imposible servir a dos amos. A largo plazo, nos dice, uno de los dos tendrá que marcharse. Lucas 16:13 nos dice Jesucristo: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Son tormentas que vienen a nuestra vida, querido. No solamente muchas veces con pruebas de salud o de pobreza o de cualquier índole, sino también muchas veces con riquezas, con los afanes, con cosas que al Señor no le gusta, con placeres que vienen a nuestras vidas para ser tentados. Y todo esto también puede desviarnos de la atención de la verdad que es Cristo Jesús. Y nos advierte, dice que ninguno puede servir a dos señores. Y de nuevo nos advierte en Lucas 21:24, dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguéis y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Tal vez glotonería hacemos referencia a comida y embriaguéis a bebida, pero si nosotros hacemos o buscamos interpretar cuando habla de glotonería y embriaguez, podemos decir perfectamente que hoy la sociedad de este tiempo tiene otro tipo de glotonerías, no solamente la comida. Como se nombró hace un momento, las redes sociales puede perfectamente ser glotonería. Gente que está sumergida en redes sociales, gente que se embriaga no con vino, sino con otras cosas que no está permitido, como por ejemplo viendo videos que no se debe ver, metiéndose a páginas que no son permitidas como hijos de Dios, y muchas otras cosas que nos pueden estar a nosotros llenando de glotonería y llenando de embriaguez a nuestros corazones y de los afanes de esta vida, que podemos estar nosotros desviándonos a otras cosas que no vengan y glorifiquen el nombre de Dios. Y nos dice: y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y Juan también nos dice en su epístola, en 1 de Juan 2:15-17, y nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre. Esto es una exhortación para nosotros. Queridos, tenemos que en este tiempo hacer la voluntad de Dios, porque nos dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y no permitamos que los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que nos dice que no proviene del Padre, no permitamos que lleguen a nuestros corazones. Porque dice que todo esto pasa, es momentáneo, es muy rápido, como lo dijo Salomón, vanidad de vanidades. Todo es vanidad, vanidad de vanidades. ¿Por qué dijo esto? Porque él, como rey, disfrutó de absolutamente todo. Tuvo mujeres, fue del hombre más rico de aquel tiempo, del planeta, pero se dio cuenta que ni las mujeres, que ni las riquezas lo llenaba, sino solamente Dios. Y dijo y terminó, y vemos que había arrepentimiento, porque dice que las mujeres desviaron su corazón. Y terminando el día de sus vidas aquí en la tierra, dijo: vanidad, todo es vanidad. Fui joven y envejecido, y mi corazón, dice, no tiene contentamiento en esta vida, sino solamente en Cristo Jesús. Ayer, hablando como para que el Señor, que son un día como 1000 años y 1000 años como un día. Ayer, quién sabe, ayer tuvimos 15, 20 años y éramos jóvenes. Y hoy ya estamos rozando para algunos, como en el caso, los 50, el medio siglo. Y la pregunta es, en todo este tiempo, ¿cómo hemos vivido? ¿Qué hemos hecho para el Señor? ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? Son preguntas, son hipótesis que nosotros tenemos que plantearnos, amados hermanos, y decir qué hemos hecho para el Señor. Y tal vez la buena o la mala noticia es que el Señor lo sabe absolutamente todo. Queridos, esto es lo que está pasando, esto es las tempestades de la vida, no solamente con luchas y con pruebas, sino también vemos con afanes, con deseos, con vanaglorias que pueden apartarnos totalmente del Señor. Y Santiago llama adúlteros y adúlteras a aquellas que van tras del mundo. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser enemigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Sí, vemos el resultado de las personas que quieren ser amigos del mundo. Para que nada de esto ocupe el lugar que le corresponde a Jesús, nos dice Hebreos 12:2, nos dice que nosotros como sus seguidores tenemos que estar puestos los ojos en Cristo Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que, queridos, nuestros ojos deben estar puestos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Ahora, siguiendo con los versículos que en un principio dimos lectura acerca de Jesucristo, que estaba con sus discípulos, vamos al versículo 22 del capítulo 14 de Mateo. Al versículo 22 nos dice: y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes. Una vez despedida a la gente, subió al monte para orar a solas, y cuando llegó la noche estaba allí solo. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Vemos lo que dice. Primero dice: Jesús despide a la multitud. Juan nos hace ver por qué Jesús tenía tanta prisa por despedir a la multitud y a sus discípulos. Primero a la multitud, porque la multitud quería hacerle rey. Juan 6:15 nos dice: pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús sabía la intención de la multitud, por eso hace que los discípulos se adelanten, se vayan en la barca, y él quería apartarse de la gente, de la muchedumbre. ¿Por qué? Porque Jesús nunca buscaba fama. Jesús no buscaba ser reconocido. A Jesús no le importaba la gloria para sí mismo. Jesús vino acá al planeta Tierra para dar la gloria al Padre. Y Él lo dijo. Yo he glorificado tu nombre.
Por eso le dijo, ahora glorifícame tú. ¿Por qué? Porque a Jesús no le importaba ser famoso. Porque si él hubiese querido, en aquel tiempo hubiese tenido la mega iglesia, una de las iglesias más grandes. Hubiese dicho, yo soy esto, yo soy aquel, ahora yo vengo para que me sirvan y quiero que me hagan esto y me hagan lo otro y ponerse en un altar. No, él no quería hacer eso. Su afán no era eso. De hecho, cuando le preguntaron quién es el mayor, él dijo, el mayor de todos ustedes es el que sirve a los hermanos. Es el que sirve a los hermanos. Si tú en la congregación sirve a los hermanos, siéntete bendecido, porque Jesús hizo lo mismo. El más grande entre todos los hermanos de una congregación es el que sirve, porque Jesucristo dio ejemplo y así lo hizo. ¿Qué es lo que pasa, queridos? ¿Qué es lo que nos enseña Jesús? Que los cristianos nunca debemos buscar fama. Nunca debemos buscar fama. Ni porque el Señor nos ha puesto de pastores, ni porque el Señor nos ha puesto en un ministerio, ni porque el Señor nos ha puesto como líderes de una congregación. Nosotros, queridos, nunca tengamos ese afán porque seamos reconocidos, porque tal vez la gente vea nuestro trabajo. Quien en realidad debe estar por delante de nosotros es Cristo Jesús. Y aquí hay una ilustración, y permítame, sin pretender ser grosero con nadie o apelar tal vez a los sentimientos de alguien. Él nos dice que cuando Jesucristo entró con el asno, con el pollino, a Jerusalén, nos dice que él entraba y dice que lanzaban delante de él sus capas, hojas, ramas para que pasara Jesús. Y claro, viendo esto el asno, que estaban poniendo delante de él todo eso para poder pasar, dice que él empezó a ponerse feliz porque pensaba que era para él, ¿no? Y cuando Jesucristo se dio cuenta, le dijo al pollino, al burrito, le dijo, cálmate, que no es para ti. Eso es para mí, porque toda la gloria y la excelencia es para Cristo Jesús, no para nosotros. Y en 2 de Corintios 4:7 nos dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿Quién tiene ese tesoro en vaso de barro? Nosotros, por ejemplo, nosotros los pastores, no tenemos ese tesoro en vaso de barro. ¿Y por qué nos dicen vaso de barro? Porque aunque pase por fuego, aunque pasen 1000 años, el barro siempre será barro, jamás será oro, jamás será plata, ni siquiera será hierro. Por eso nos dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que nadie puede jactarse de donde el Señor le ha puesto. Todos somos siervos. Y mira lo que nos dice Lucas 17:10. Mira lo que nos dice Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Eso somos, queridos, siervos. Y muchas veces somos siervos inútiles, porque tan solo lo que nos ha mandado hacer, eso hacemos. Y muchas veces ni siquiera eso hacemos. Lo hacemos a medias. Y muchas veces hasta obligados, no con el amor que deberíamos hacer por la obra del Señor. Y vemos que dice que Jesús se retira para orar a solas. Para orar a solas. ¿Qué nos enseña esto? Que Jesús era constante en la oración, siempre buscando la oportunidad para orar a solas al Padre. No, ejemplos que nos da Jesús, lo vemos orando en un lugar solitario antes de salir a predicar a otras ciudades, se apartaba, estaba solo orando al Padre para salir a predicar la palabra de Dios. No, lo que tenemos que hacer cuando traemos la palabra, tener un tiempo con el Señor. Antes de escoger a los 12 discípulos, se retira a solas a orar. Aquí tenemos otro ejemplo. Cuando Jesús estaba también en la agonía, estaba próximo a su crucifixión, Él se retira a solas a orar. Lo vemos en Mateo 26, 39, 42 y 44. Jesús nos dice que era un hombre entregado a la oración, ¿no? Y nos da a nosotros de ejemplo para que nosotros también seamos constantes en la oración. En estos tiempos necesitamos mucha oración. Y les dije en una palabra anterior, debemos orar ahora más que nunca los unos por los otros. Iglesia, no se olvide de orar por los hermanos que ahora han extendido que las personas puedan salir ya a trabajar en muchos lugares y estamos saliendo a trabajar.
estamos más expuestos. Claro, nosotros tenemos que siempre guardar todo lo que el Estado nos dijo, cómo tenemos que ir, tenemos que ser previsores en ese sentido, tenemos que ir puestos mascarillas porque todavía estamos en confinamiento, todavía el virus está afuera causando muchos estragos, como lo podemos ver en las noticias de muchas naciones. Entonces necesitamos hoy oración. Por favor, oren por mi vida, oren por mi familia, oren por la familia de las congregaciones, así como nosotros, mi vida, también orar por cada uno de ustedes. Esa es la manera que tenemos que estar orando los unos por los otros, como lo dijo Jesucristo. Velad y orad para que no entréis en tentación. Como el espíritu a la verdad está dispuesto, pero muchas veces la carne es débil. Pero en este tiempo tenemos que hacer, amados hermanos, el esfuerzo de orar al Señor los unos por los otros. Romanos 12:2 también nos dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Vemos que la oración es muy importante en nuestra vida, nos fortalece. La oración nos da poder. La oración nos ayuda para que la presencia del Señor esté con nosotros y poder enfrentarnos a cualquier problema, a cualquier situación que puede estar delante de nosotros, como puede ser, como estábamos viendo, las pruebas, las luchas, los afanes, todo eso que nosotros podemos hacer frente si estamos en continua oración y el Señor nos fortalezca. Luego nos dice el punto 3, nos dice el punto 3, Jesús se dirige hacia sus discípulos caminando sobre el mar. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas porque el viento era contrario, y a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos le vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y gritaron de miedo. No, los discípulos, nos dice, estaban en un problema. La barca era azotada. Aquí está la dificultad para los discípulos. Su barca era azotada por el mar porque el viento les era contrario, nos dice. Así como estamos viendo en todo a lo largo de este estudio, el mar puede estar contrario a nosotros, puede azotarnos, puede venir en contra de nosotros. En este sentido podemos decir que el mar puede ser Satanás con sus tentaciones, el mundo con sus tentaciones, o nosotros mismos, y vamos a estar en medio de estos vientos fuertes que nos serán siempre contrarios. Recuerden, queridos, que como hijos de Dios siempre vamos a ir a contracorriente en este mundo, siempre, porque vemos que esta sociedad cada vez se aleja más de la verdad de Dios, cada vez es más apóstata, cada vez no quieren escuchar la verdad de Dios, no quieren que estés en la palabra de Dios en sus corazones. Cada vez más ustedes lo pueden ver y constatar que la sociedad a lo bueno están llamando malo y a lo malo están llamando bueno. Y muchos cristianos están siendo atrapados, se están conformando a este siglo, como nos dice Romanos, que no nos conformemos a este siglo, no debemos conformarnos porque es malo. Este siglo está dando la espalda a Dios, y eso es lo que nos dice, que las dificultades, vientos contrarios que vienen hacia nosotros. Por eso es de vital importancia buscar siempre la ayuda de Dios. Hebreos 4, 15 y 16 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Cristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué nos dice? Que siempre habrá momentos de paz y momentos de dificultades, y debemos tener paciencia para soportar la prueba. Lucas 21:19 nos dice: ya que así ganaremos nuestra alma con paciencia. ¿No? ¿Qué pasaba con los discípulos? Aquí hay algo precioso que también podemos aprender. Dice que aquí estaban siendo azotados por las olas, pero esta vez no se desesperaron, como lo que está registrado en Mateo, cuando Jesús les reprendió por su falta de fe. Aquí estaban asustados, pero más no estaban faltos de fe. Nos dice Mateo 8, 23 a 26: él entró en la barca y sus discípulos le siguieron, y de repente se levantó una tempestad tan grande en el mar que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Jesús estaba con ellos y les faltó la fe. Es increíble, Jesús estaba con ellos en la barca y les faltó la fe.
Porque Jesucristo, cuando le hacen despertar, les dice, Jesús, sálvanos, Señor, sálvanos que perecemos. Y Jesús se levanta y les dice, ¿por qué estáis miedosos, hombres de poca fe? Entonces dice que se levantó y reprendió los vientos del mar y se hizo grande bonanza. Pero en esta ocasión Jesús no estaba con ellos. Jesús no estaba con ellos, estaba distante. Vino a ellos caminando sobre el mar. Miren, ¿qué nos hace ver eso? Que como humanos nosotros cualquier momento podemos estar temerosos, ansiosos, en depresión, porque somos débiles, somos frágiles. Y en ese momento el Señor está con nosotros y nos dice, hombres de poca fe, ¿por qué están miedosos? ¿Por qué están miedosos? ¿Por qué en este tiempo tienen temor? ¿Por qué en este tiempo tienen miedo? ¿No ven? Nos podría decir Jesús, las aves del cielo ni siembran, ni guardan, pero mi Padre que está en los cielos le da a alimentar. O los lirios de los campos, ni siquiera Salomón nos dice que se vistió con toda su gloria, con todo lo que tenía, como el Padre les viste a los lirios del campo. Dice que no estemos afanosos, sino que a cada día su propio afán. Porque el Padre dice que nosotros antes de que oremos, antes de que pidamos, ya sabe la necesidad en la que estamos pasando. Así que si estamos pasando por esta época tal vez de miedo, de temor, pidámosle al Señor y decirle, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, permite que nuestra fe en este momento crezca y saber que tú estás con nosotros. Tal vez pensemos que estás durmiendo, como les pasó a los discípulos. O tal vez estás caminando cerca de nosotros, como también les pasó en la otra ocasión, y también tuvieron temor, porque nos invaden temores. Porque siempre hay con las dificultades, las pruebas, las circunstancias, vienen a nosotros y nos invaden. Y ahí es cuando Jesucristo nos dice que Él está con nosotros. Que no temamos, que no desmayemos, sino que sigamos adelante, aunque sigamos atribulados, aunque estemos en tentaciones, queridos, sigamos adelante, puestos los ojos en Cristo Jesús. Y no tener temor al día de mañana, no tener temor, porque no sabemos el día de mañana. Mucha gente dice, ¿y mañana qué? ¿Y mañana qué? ¿Mañana qué comeremos? ¿Mañana qué vestiremos? Ni siquiera sabemos si mañana vamos a estar vivos. No sabemos si mañana vamos a estar vivos. ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si vienen enfermedades? ¿Y si vienen circunstancias? ¿Qué hacemos? Y entra el temor a nuestras vidas. Queridos, no permitamos que esto invada nuestros corazones porque nos enferma. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo Cristo Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Solo Cristo puede dar esta paz. Y esta paz solamente da Dios a sus seguidores, a sus discípulos. No da a nadie más, no da absolutamente a nadie más. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Si tú no estás experimentando en este tiempo la paz del Señor, replantéate, pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué no tienes paz? Cuando el Señor te dijo claramente y nos dijo claramente, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la del mundo, no como la del mundo, que es momentánea, que es efímera, se puede decir, que es un solo instante, pero después si la podemos llamar paz, porque vemos que en estos tiempos la paz no hay en los corazones de las personas, pero nosotros tal vez se puede decir que somos de otra estirpe, que es en Cristo Jesús, injertos en esa savia que es Cristo Jesús. Podemos decir que tenemos paz en medio de la tormenta, que tenemos paz en medio de la tribulación, que tenemos paz en medio de esta congoja por la que estemos pasando. Así que si vienen enfermedades, si nos quedamos sin trabajo, si vienen diferentes circunstancias, en Cristo vamos a ser más que vencedores, y Él tiene la última palabra, porque Jesucristo nos dice que no tengamos miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo en el capítulo 14, 27, tened ánimo, yo soy, no temáis. Iglesia, y el Señor nos dice en este tiempo que tengamos ánimo, que Él es el gran yo soy, que Él es el Señor, no temáis. Pon tu fe, pon tu esperanza, todo lo que tienes en el Señor. Jesús siempre está para ayudarnos. Jesús está para quitarnos el miedo, como quitó el miedo a sus discípulos.
Jesús está para animarnos a seguir adelante. Jesús está para darnos valor, así como le dio valor a Pablo, y queremos terminar con esto en Hechos 18:9. Entonces el Señor dijo a Pablo de noche, por medio de una visión: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo se quedó allí por 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra del reino de Dios. No temamos, claro, siempre y cuando hagamos la voluntad de Dios, porque si no estamos haciendo la voluntad de Dios, teman. Esto es para las personas que hacen la voluntad de Dios, que nos está diciendo: no teman, no teman, yo estoy con ustedes. Así que, querido, si tu corazón estaba tal vez desviándose, vuélvete al Señor, vuélvete al Señor. Cuando dice que cojamos su yugo, que es más ligero que el que estamos nosotros, no, nosotros pensamos que tal vez acercarnos a Dios y ya está, ese es su yugo. No, cuando nos dice que nosotros cojamos el yugo del Señor, que es más ligero, nos están diciendo: ven a mi reino. El yugo de mi reino es más ligero, tan solo es obedecer, hacer lo que yo te digo, y deja el yugo del pecado que te hace y te permite hacer lo que tú quieras, pero ese te lleva a la muerte. Coge mi yugo, mucho más ligero. En mi yugo hay paz, en mi yugo hay amor. Dice Jesús: en mi yugo hay perdón. En mi yugo hay sanidad. En mi yugo, ¿qué podemos decir? Hay todo lo que nosotros podamos imaginarnos. En mi yugo se rompen cadenas, se rompen yugos, hay libertad en el yugo de Jesús. Pero cuando aceptamos ese yugo, estamos diciendo: yo voy a obedecerte en todo, no a medias, no a medias, en todo. Entonces sí, cogemos el yugo de Cristo Jesús. Así que, amada familia, hermanos, amigos que nos escuchan, tengan paz y tengan ánimo, y vuélvase los ojos a Cristo Jesús por completo, al autor y al consumador de la vida, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Demos gracias al Señor para poder terminar este tiempo de haber compartido la palabra del Señor.